No puede escuchar el Pepe Mujica porque siempre lo interrumpen con alguna visita en su chacra. Futurock FM. Bien, son las 14:18, estamos ingresando al último bloque de Un Mundo de Sensaciones y tenemos invitado en piso. Nos gusta mucho este momento porque nos permite analizar más distendidamente algunas situaciones generales, coyunturales de la política internacional, de la geopolítica. Nos escucha y está con nosotros Steven Forti. Steven Forti es el autor de Extrema Derecha 2.0, cómo combatir la normalización global de las ideas ultraderechistas, libro que publica en la Argentina siglo XXI. Esta es su tapa. Naciste en Italia en el año 1981 y vivís en España. Eso es. Desde el año 2006. Profesor titular del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona. Bueno, un hombre que ha trabajado desde la academia, pero también en los medios de comunicación, ¿no? Se te ha leído, por ejemplo, en CTXT muchas veces. Sí. Un medio español muy influyente que llegaba acá a la Argentina, bueno, desde hace varios años. Primero, bienvenido, Steven. ¿Hace cuánto estás en Argentina? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un gusto. Llevo una semanita ahora. Una semanita. No es Marco Curela. ¿Te dicen algo? Es mucho más joven que yo, ¿eh? ¿Qué otros parecidos te han dicho? Bueno, la gente mayor, Bob Dylan. Bob Dylan. Eso es una nota. Hombre, eso todavía mejor que Cucurella. Blowing the wind, decimos, ¿no? ¿Y cómo encontraste a la Argentina? Es muy loco hablar sobre la extrema derecha 2.0, la normalización global desde aquí, de las ideas ultraderechistas en la Argentina, que tiene un experimento muy peculiar, diría, ¿no? Sí, lo es a partir de su presidente, personaje, digamos, bastante no solo narcisista y egocéntrico, sino esperpéntico, ¿no? Y estrafalario, excesivo en todo. Entonces, digamos, a nivel personal, ¿no? Eso es peculiar. Y luego, evidentemente, por la situación económica del país y las medidas que se están tomando desde el gobierno. Ahora bien, pero te diré, hay peculiaridades, no cabe ninguna duda, pero si estuviésemos ahora en Estados Unidos, o si estuviésemos en Italia, o si estuviésemos en Hungría, o en El Salvador de Bukele, o en el Israel de Netanyahu, hay evidentemente peculiaridades nacionales, pero yo creo que hay algo similar. Efectivamente. Vamos a ir hacia eso. Primero les digo a las y los oyentes que Siglo XXI nos mandó 2 ejemplares del libro de Steven Forti, Extrema Derecha 2.0. Tienen que, para participar, va a ser Julián Ingrata el jurado, nuestro productor, nombre y 3 últimos números del DNI al 11 40 66 000. Vamos a sortear 2 ejemplares de Extrema Derecha 2.0. Alguien tendrá la buena fortuna de llevárselo a la casa sin cargo y sin costo, solo por ser oyente de este programa. Claro, manden por favor. ¿En qué año se edita el libro de Steven? Este acaba de salir, en abril. En abril. Pero es una versión actualizada. ¿Es una edición actualizada, un libro del 2021? Sí, de finales del 2021, con un prólogo nuevo, que es un capítulo, digamos, después de la victoria de Trump, y luego una actualización de todo el texto. Eso, ¿tocó actualizar mucho? Bueno, han pasado muchas cosas. Ahora, lo bueno yo creo es que digamos, la construcción teórica del libro no es que algo no haya, digamos, tenía que cambiarlo, ¿no? Para la etapa siguiente. Más bien, todo lo que pasó a grandes rasgos confirmaba una serie de interpretaciones que ya se veían en el 2021. Mirá, vos, yo lo leí el libro, me parece interesante el prólogo nuevo, el prefacio nuevo, donde vos hablás de la victoria de Trump el año pasado, 2024, como un posible, veremos si sucede o no, hecho bisagra, un turning point, sí, lo llamás, y te preguntás si va a ser eso. Y justo venía en la columna anterior que hacía Martín Shapiro sobre las últimas decisiones de Donald J. Trump, que tienen que ver con una disputa en la Fed, que tienen que ver con una disputa con Harvard y las universidades. La ruptura institucional, exacto, la independencia de IRS, la independencia de la Fed y la independencia de las Cortes. Eso ¿no? es. Bueno, aquí yo creo que hay 2 temas. Uno, si miramos a modelos similares de autocracias electorales de extrema derecha y pensemos la Hungría de Orbán, y lo digo no por ser europeo, sino porque lleva 15 años en el poder. Entonces ahí hay la construcción ya lograda de una autocracia electoral. Vemos que los pasos que está dando Trump,
como Bukele en El Salvador y como Netanyahu en Israel, van en la misma dirección. Bien. Luego, evidentemente, las instituciones no funcionan de la misma manera, puede haber más, digamos, reacciones de la sociedad civil, pero el camino es ese. El camino está muy marcado. Comparten además con Orbán la CIPAC, ¿no? Que es el bloque de... Y no solo eso, ojalá fuese solo eso. La CIPAC se organiza en Budapest desde 2022, como se organiza desde el año pasado aquí en Argentina. Sí. Y desde que Bolsonaro llegó al poder la primera vez en Brasil, se montó también una CIPAC brasileña y otra en México, etcétera. Pero luego hay muchas más redes. Y de hecho, fíjate, hace poco se publicó un artículo muy interesante en una revista académica norteamericana y se explicaba el número de citas en medios conservadores en los últimos 5 años de la Hungría de Orbán. Y se mostraba cómo en los últimos años se cita cada vez más a la Hungría de Orbán como ejemplo y como referencia en medios conservadores yanqui. Antes era mala palabra o no hablemos de eso. Efectivamente. Y ahora es hablemos. Es explícito. Tenemos algunas imágenes, vamos a aprovechar y hacer algo también interactivo para quienes nos escuchan. Esta semana estuvo Donald Trump con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. ¿Qué nos dice esta fotografía? Obviamente en Italia esto no es algo nuevo porque venimos de Berlusconi, ¿no? Meloni es una especie de heredera de ese orden. Incluso hace poco estuvo también Matteo Salvini en escena, un líder que ahora parece caído, no sé si en desgracia, pero en horas bajas. Ha perdido protagonismo desde luego, con Meloni. ¿Qué te dice esta imagen? Bueno, que si queremos un poco cortar con el machete, que Meloni se quiere presentar como una vasalla feliz de Trump. Meloni se quiere presentar como una vasalla. Es decir, ella está muy incómoda en esta fase porque había apostado mucho por la alianza transatlántica en tiempos de Biden para consolidarse en el poder en Italia. Es decir, ella entendió que había 2 líneas rojas que no podía superar para consolidarse en Roma, que era la buena relación con Washington y una relación cordial como mínimo con la Unión Europea, con Bruselas. Y es lo que fue haciendo desde septiembre-octubre del 22. Claro, la victoria de Trump, que es su aliado, con los republicanos norteamericanos siempre tuvo buena relación, Meloni y su partido Hermanos de Italia, pero claro, se le complicaron las cosas sobre todo por el tipo de políticas que está llevando adelante Trump. Y entonces se intenta presentar como una especie de puente entre la Unión Europea y la Casa Blanca. Lo que pasa es que es muy difícil ser un puente constructivo vendiéndose como hasta un cierto punto europeísta, cosa que en la práctica luego no es Meloni, y tener buenas relaciones con Trump, ¿no? Y su administración. Y luego, de hecho, Meloni, digamos, ha vendido esta reunión. De hecho, estos días se está reuniendo también en Roma con el vicepresidente J.D. Vance, que está de visita. Claro. Hoy estuvo con el Papa Francisco. Efectivamente. Y la está vendiendo como un gran éxito diplomático. Ahora bien, si vamos a ver entre líneas, Meloni ha comprado no solo todo el discurso de Trump sobre, digamos, cuestiones más de guerras culturales, sino además viene a decir que le va a comprar más armas a Estados Unidos, que le va a comprar más gas licuado, que le va a comprar también, o va a tener, digamos, acuerdos posiblemente con Starlink y todo el tema, digamos, donde Elon Musk aplaude con las orejas cuando escucha eso. Entonces, es decir, es una bajada de pantalones notable, aunque, digamos, intenta mantener las formas respecto a un Salvini, a un Orbán o otros líderes de la extrema derecha europeo que, en cambio, dicen, o el mismo Abascal de Vox en España, que dicen viva Trump. Pero claro, Meloni intenta salvaguardar las formas, pero al fin y al cabo, si vamos a ver la letra pequeña, eso es una vasalla de Trump. Tenemos otra imagen que es una cita. A mí me llamó mucho la atención esta cita porque no la conocía y aparece en tu libro, Extrema Derecha 2.0, que es de Steve Bannon. Una cita sobre Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. Soy leninista, dice Steve Bannon. Lenin quería destruir el Estado y ese es mi objetivo también. Quiero llevar todo a la demolición y destruir todo lo establecido. ¿Sabes qué me hacía acordar? Obviamente el presidente Milei nunca va a citar directamente a Vladimir Lenin, pero la línea esta de destruir el Estado, de demolición de lo estatal, de que es el objetivo, incluso lo dijo en entrevistas públicas, dijo, soy el topo dentro del Estado. ¿Cómo se explica esto, no? Steve Bannon, un gurú del trumpismo, un hombre muy importante, ahora en aguas bajas podría uno decirse, pero yo creo que nunca dejó de estar en ese dispositivo. Bueno, ¿no? Intenta seguir manteniendo su cuota de poder, evidentemente. Con una disputa con Elon Musk, que la hora muy fuerte. Que también se le podría representar con esa cita. Sí, pero esto de decir soy leninista, 2013 igual obviamente no es algo tan actual, pero
Bueno, se mantiene en parte, digamos, esa visión. Yo creo que aquí hay dos temas interesantes. El primero, la voluntad de conquistar el Estado y destruirlo desde dentro. Y salió hace poco un artículo muy bueno de Branko Milanovic que explicaba el Trump 2.0 ha entendido que tiene que conquistar la máquina administrativa. Aunque luego eso puede llevar a una destrucción del Estado y veremos la correlación de fuerzas en la heterogénea coalición MAGA, ¿no? Entre justamente los tecnocesaristas, como los llaman algunos, a la Elon Musk o a la Peter Thiel, y los mal llamados nacionalpopulistas, digamos, más vinculados a las clases, digamos, trabajadoras blancas que soportan apoyar a Trump. Exacto, Bannon, ¿no? Entonces vemos cómo eso se queda. Pero luego hay otro tema que a mí me resulta como investigador muy interesante, que es el intento de parasitar ideológicamente o secuestrar, mejor dicho, semánticamente, símbolos, palabras, eslóganes, digamos, que vienen de otras ideologías políticas. Claro, eso es. Gramsci. Fíjate, claro, te hago un ejemplo todavía más deslumbrante. 2016, Salvini publica su autobiografía y la primera página hay una cita donde, en 5 líneas, cita a Gramsci, cita a Don Milani, un cura obrero progresista de los años 60-70 que ayudaba a los últimos, y a Fabrizio De André, que es un cantautor, digamos, referente de las izquierdas. Es como si en España citase a Abascal a Paco Ibáñez. Es decir, ¿por qué Salvini tiene que hacer esto? ¿Por qué Bannon, aunque quiera destruir el Estado, acabe citando a Lenin? ¿Por qué hay muchos otros que citan, como tú decías, también a Gramsci, ¿no? Que está muy citado por el tema de la batalla cultural, la hegemonía cultural? Y ese es un tema interesante, es esa voluntad de mostrar como que izquierda y derecha ya no existen, que ellos no son de extrema derecha, sino que representan la ruptura, ¿no? del eje de la política ideológico izquierda-derecha, y además que intentan mostrarse, ¿no? y coger estos referentes. Eso, mira, Milei y la palabra libertad ha sido secuestrada hace 40 años para los neoliberales, y hoy en día libertad se vincula casi para mucha gente a una idea de derecha, cuando la libertad es la liberté de la Revolución Francesa, que tiene que ir de la mano de la fraternité y de la égalité, y no es la libertad de hacer lo que me da la gana. Justamente sobre eso te quería preguntar algo, porque la CIPAC lo que hace es básicamente reunir a personas que están más bien en el polo contra el progresismo, pero que no tienen tantas cosas en común. Lo que los une principalmente es eso, ¿no? Claro. Y ahí, ¿cuáles son los criterios, por ejemplo, que utilizas tú o que le podrías también, nos podrías ilustrar a nosotros para categorizar, por ejemplo, a dos personajes que yo considero no entran en la definición propia de lo que es la ultraderecha? Me refiero a Zelensky y a Milei. O sea, son personas que tienen ideas opuestas al progresismo, pero que no necesariamente tienen mucho en común con Bolsonaro, con Trump, con Orbán. Bueno, a ver, yo creo que como referencias ideológicas hay evidentemente matices, y mucho siempre depende del contexto nacional en que una fuerza política, un líder político se va creando, ¿no? y actúa, y también estrategias políticas y comunicativas, y eso es muy importante. Y luego hay todo lo que tú decías nombrando la CIPAC. Hay unas redes que son heterogéneas, pero están muy trabajadas. Y si nosotros miramos estas redes, efectivamente, digamos, el sentirse en el mismo lado de la barricada frente a un enemigo común, que es el wokismo, el marxismo cultural, los progres, llamémoslos como sea, el mismo liberalismo y la globalización de marca liberal, ¿no? O el orden internacional liberal, que es lo que está destruyendo Trump en estas últimas semanas. Se sienten, y estas redes son muy interesantes y muy poco estudiadas, porque vemos, yo aquí, digamos, simplificándolo mucho, vería 3 bloques, digamos, dentro de estas redes, 3 sectores. Una son las redes propiamente de extrema derecha, es decir, Orbán, que monta su centro de estudios, su instituto, y intenta actuar con el soft power, u otras extremas derechas, ¿no? Los think tank. Luego hay todo un grupo de fundaciones, think tank, institutos de marca integrista cristiana, que no de por sí estuvieron en los años 80, 90 vinculados tan estrechamente con formaciones propiamente de ultraderecha. Podían moverse en la derecha liberal y siguen haciéndolo, ¿no? Todavía. Entonces, esta gente se ha radicalizado mucho y está actuando. El Congreso Mundial de las Familias, Hazte Oír Citizen Go, para nombrar solo 2, la Alliance in Defending Freedom, que tiene muchísimo dinero y sedes en muchas ciudades del mundo y lleva muchos recursos a los tribunales. Y el tercer y último bloque son las organizaciones de rearme ideológico de la derecha tradicional en los años 70 y 80, neoliberales,
la Fundación Heritage, la CPAC, que es la cumbre de los republicanos, ¿no? Vinculada a la Unión Conservadora Americana, que es gente que le dice a Nixon, tienes que rearmarte frente a la izquierda y al Largo 68 y al movimiento por los derechos civiles y todo eso. Claro, esta gente, desde luego no era progresista en los 80 y 90, pero guardaba unas formas y respetaba formalmente la democracia procedimental, ¿no? Hoy en día, todo gran parte, la red Atlas, todo este grupo muy poderoso que tiene 50 o 40 años de existencia en muchos casos, se ha radicalizado mucho aceptando posiciones antidemocráticas y autoritarias. Entonces, todo esto, digamos, nos muestra, perdona, para acabar, un mapeo que es muy complejo, que es heterogéneo, pero que luego encuentra puntos en común y entonces ofrece una agenda común donde evidentemente las batallas culturales y evidentemente, ojo, también unas políticas neoliberales desde el punto de vista socioeconómico son la base compartida, con luego algún matiz por todos ellos. Bueno. Fernanda ahí hablaba de algunas figuras. Hay una figura que fascina a la ultraderecha y de hecho cuando pensaba en las diferencias de Meloni, creo que la más grande es Ucrania con la ultraderecha. ¿Por qué la fascinación de las ultraderechas occidentales con Vladimir Putin? Bueno, no es la única, Meloni, ojo, hay una grieta ahí en las extremas derechas, que quiero decir, una grieta que ahora podría terminar, porque uno puede ser hoy en día trumpista y filoputiniano, claro, y pro-OTAN, que no sabemos si seguirá existiendo, pero en los nuevos tiempos, y entonces parecería no haber contradicción. Hasta ahora sí que había esta grieta entre los atlantistas, más o menos pragmáticos. Meloni es una atlantista pragmática. Hace unos años felicitaba a Putin en las redes sociales cuando en 2018 estaba fuera del gobierno. Salvini era muy putinista. Hombre, él viajaba a Moscú, se ponía la camiseta con el careto de Putin, decía que en la Plaza Roja se sentía más en casa que en Europa, etcétera. Entonces, bueno, ahí hay un punto en común de todos modos con esa parte de la extrema derecha fascinada por Putin en los últimos 10, 15, 18 años. Salvini, Le Pen, Orbán, la AfD alemana, el Partido de la Libertad austríaco, para mencionarte algunos, que es, uno, la visión del mundo. Identidad, soberanía, tradición. Encaja perfectamente. 2, Putin siempre ha visto a la Unión Europea, como ahora Trump, como un enemigo, no como un adversario, un competidor, etc. Y esas extremas derechas siempre han sido euroescépticas, hasta pedir en los años pasados la salida de la Unión Europea de sus países. Y tercero, la financiación. Es que no solo la ayuda en las redes sociales o con medios como Sputnik, que podían, digamos, reivindicar o, digamos, hacer una propaganda más o menos encubierta o explícita de las ideas de estas extremas derechas en campaña electoral, sino también con dinero. Y de hecho, en el caso de Le Pen, se sabe, en 2014 recibió 11 millones de euros de un banco ruso vinculado al Kremlin. En el caso de Salvini ha habido durante años investigaciones y todavía no está claro. Pero digamos, es más opaco, pero en el otro está demostrado. Está demostrado, en el caso de Francia, sí. De hecho, es el producto de lo cual se inhabilita también a Marine Le Pen. No es exactamente lo mismo, son dos causas distintas, pero van parejas. Es decir, lo de la inhabilitación tiene que ver con la utilización de los fondos europeos para los asesores de los diputados elegidos desde el 2014, o inclusive antes, ahora te lo digo un poco de memoria, para realmente hacer otras cosas. Bien. Es decir, para financiar el partido en lo que estaba haciendo en Francia. Sí. La caja B, como se le llama en Brasil, ¿no? Tenemos otra imagen de los magnates tecnológicos. Esto es impresionante. Esto fue este año, el 20 de enero. Parece que pasaron ya décadas, ¿no? Pero fue este mismo año, hace nada más y nada. Yo pensaba ayer, cuando veía esta foto, que Trump está cumpliendo 3 meses en el gobierno y parece que está... Parece un año mínimo. Por eso. En esta imagen vemos el 20 de enero a Mark Zuckerberg, a Lauren Sánchez, a Jeff Bezos, Sundar Pichai y a nada más y nada menos que Elon Musk. ¿Qué te dice esta imagen en ese momento histórico? La vimos como algo... ¡Wow! Está todo, ¿no? Está todo acá. Es una imagen que yo creo que representa una época, o una posible época, la época que se está abriendo, ¿no? Es decir, por un lado, lo más obvio, esta gente ha ido a sentarse de rodillas delante del nuevo emperador en Washington. Y entonces, bueno, como siempre han hecho las empresas, sobre todo en el sistema capitalista, desde que empezó hace más de 2 siglos, intentar cuidar sus intereses. Entonces, bueno, este está mandando, nos llevemos bien con él y a ver lo que saca.
sacamos. Pero no es solo eso, porque eso no sería nada nuevo. Lo nuevo aquí es, yo lo apunto un poco, ¿no?, en el prefacio del libro, la posibilidad de un nuevo compromiso autoritario. Y aquí sí que hago un paralelismo con los años 20 y 30 del siglo pasado. Es decir, los historiadores nos muestran que hubo una colaboración, se dice Paxton, por ejemplo, incómoda pero eficaz entre las élites tradicionales y los movimientos y partidos fascistas de hace un siglo. Esta imagen nos muestra cómo las élites, no sé si tradicionales es el término correcto, pero digamos, ¿quién manda? Los poderes fácticos hoy en día están apostando por no solo por un presidente, sino por una visión del mundo, por un tipo, digamos, de visión antidemocrática y autoritaria de forma explícita. Citan a Curtis Yarvin, pensadores, digamos, que hasta hace unos años nadie conocía y que tienen tesis bastante estrafalarias. Que no piensan tanto. Pensador quizás no es la palabra correcta. Bueno, pero yo creo que se tiene que tomárselos en serio, sí. Hoy en día, aunque comparto, ¿no?, tu reflexión. Y bueno, y entonces que apuestan por esta alianza con las extremas derechas. Y si este compromiso autoritario consigue implantarse y ser hegemónico, muy mal vamos, muy mal vamos. Ahí el que se paró muy firme rápidamente fue Pedro Sánchez, que entendió que con el que estaba dialogando no era directamente con Donald Trump, sino que era con estos tecno multimillonarios, como que ya los reconoce como un interlocutor válido, y le costó también que otros líderes internacionales o mandatarios se cuadraran con eso. De los que tengo yo, solamente fue Sánchez y Claudia Sheinbaum los que Lula, están ¿no? Hay Lula también, perdón, que están hablando. Tiene un conflicto previo muy grande con Elon Musk. En Europa es casi el único Sánchez que ha dicho palabras claras. Es cierto que también en algún caso Macron, en Alemania alguien lo dijo, pero bueno, de una forma siempre un poco más matizada. Sánchez fue el único, y vamos, se tiene que admitirlo, es el único también sobre el tema de Israel y Gaza, ha sido uno de los poquísimos, ¿no?, junto por ejemplo a los irlandeses en ese caso, que tomaron, digamos, que hicieron declaraciones e intentaron tomar, ¿no?, también decisiones políticas, digamos, democráticas. Porque de esto estamos hablando. Aquí no es hablar de Sánchez, un peligroso bolchevique. Está haciendo algo sensato desde parámetros democráticos. En la cumbre de Davos, creo que tenemos una imagen de eso, la 4, que Milei defendió ese famoso saludo de Elon Musk. Estamos viendo el saludo y una textual de Milei, que dijo Milei, fue un gesto inocente. Primero, ¿qué te pasó cuando viste esa imagen? Vos estás escribiendo sobre extrema derecha, cómo combatir la normalización global de las ideas ultraderechistas, y ves esta imagen que aparte se llevó los flashes de nada más y nada menos que la asunción del presidente de Estados Unidos, ¿no? Le quitó protagonismo. Bueno, Musk, yo quiero decir, Musk por un lado quería tener más protagonismo, es cierto. Pero no es solo eso. Por un lado, esto nos muestra el intento, digamos, de normalizar cualquier cosa que es extremista. Y esto lo hemos descubierto en los últimos 10 años en cualquier conversación en las redes sociales. Es decir, tú al final normalizas poco a poco. La primera vez choca. Luego lo hizo Bannon, lo hizo Verástegui, lo hizo un hombre, creo que aquí no se conoce, ¿no? Que conduce un programa de televisión, popular, de derecha. Exacto, en España, en una conversación, en un blog, digamos, online, en YouTube, etcétera. Es decir, al final tú acabas normalizando cualquier cosa y luego la banalizas, porque luego dices, tiras de victimismo, me están acusando de ser nazi, no lo soy Asperger. Sí. Yo no he visto Asperger en la calle que en general levantan el brazo en el saludo nazi, ¿no? Y por otro lado, digamos, banalizas esto diciendo que bueno, que no es lo que parece, siempre... Y al final es esto la cuestión. Y entonces lo que dijo Milei al final es esto, es banalizar. Mientras, quiero decir, hace 40 años, si el hombre más rico del mundo hubiese hecho esto, hubiese habido gente que se levantaba y no se reunía con él. Y hoy en día, en cambio, todo parece normal. Y es lo que está haciendo, mainstreamizar las ideas extremistas de la extrema derecha desde hace años. Tengo un video, y este es el último material audiovisual, después vamos a seguir obviamente con preguntas, un video de Milei con Elon Musk en la CIPAC. Esto, acá tuvo mucha notoriedad este video porque es una imagen no usual en presidentes argentinos. En general el presidente argentino va a un evento, habla, después se va, pero acá directamente Milei parece una especie de asistente de Musk, ¿no? Bueno, parece un adolescente que ha encontrado como a su líder, ¿no? Que es un poco lo que le pasa a menudo a Milei cuando se reúne con alguien que él admira, ¿no? Hay un como video, fan, viste que Trump decía maga fan, lo describe como maga fan. Yo creo que acierta.
acierta. Bueno, al final es política espectáculo, es decir, una motosierra. No, la política en Estados Unidos desde hace años, pero en todo el mundo, se ha convertido en una especie de partido de béisbol o partido de fútbol. Tú no vas ahí a gritar, aplaudir, etcétera. Y luego, bueno, otra vez vemos la deshumanización, es decir, afirmar como hace Milei que la justicia social es aberrante y el tipo de políticas que él defiende, algunas que ha podido aplicar, las otras no, pero digamos el camino está marcado en esa dirección, que son aberrantes esas políticas, porque la justicia social no es aberrante, es lo que tenemos que intentar conseguir como seres humanos, ¿no? Y entonces considerar a los pobres por su culpa, es decir, la motosierra representa eso, e ir ahí a rendirle pleitesía al hombre más rico del mundo, que tiene conflictos de intereses continuos en cualquier lugar y que está aplicando la motosierra de una forma deshumanizante en Estados Unidos, junto a las otras políticas deshumanizantes de Trump, pues bueno, yo creo que esto, digamos, es lo que quedará para el futuro. Y yo lo que espero es que dentro de 10 o 20 años se mirará atrás a esto, como hoy en día estamos mirando a las masas que en la Alemania nazi estaban con el saludo nazi, ¿no? Y con la camisa parda. Y con esto no quiero decir que las extremas derechas de hoy son iguales al fascismo. Vos haces una diferencia grande en el sentido de, viste que hay también una parte de la biblioteca que dice, no, esto ya es fascismo abierto y explícito, y vos creo que diferenciás eso, o al menos pones un marco, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Bueno, yo creo que aquí tenemos un problema. Hemos banalizado muchísimo el concepto de fascismo en los últimos 70-80 años. Es decir, todo lo que es casposo, un poco de derecha, un poco autoritario, un poco anti-izquierda, acabamos llamándolo fascismo. Y entonces estamos banalizando. Es decir, hay quien dice con toda razón que el término fascismo se ha convertido en un insulto. Es decir, se ha convertido en una moneda sin valor, porque hemos utilizado tanto esta palabra para cualquier cosa. Entonces, ¿qué fue el fascismo hace un siglo? Fue un movimiento político, una ideología con algunas características, que no fue solo ser nacionalista, de derecha, autoritario. Tenía otras características, como por ejemplo el totalitarismo, entre otras, que no vemos en la actualidad. Y la clave aquí es que si nosotros llamamos a un proyecto antidemocrático, como el de Musk, como el de Trump, como el de Milei, como el de Meloni, y autoritario, no lo llamamos fascismo, no quiere decir que no sea ni antidemocrático ni peligroso para la misma supervivencia futura de las democracias. Yo creo que tenemos que ser cuidadosos. Cuidadosos con las palabras. Chapi, Fer. No, bueno, pensaba, me parece interesante desarrollar las diferencias con el fascismo, mencionabas lo del totalitarismo, porque hay algunas diferencias que a veces se marcan, que me parece que tienen más que ver con los límites que impone la sociedad que con los que imponen los movimientos. ¿Qué quiero decir con esto? Digo, una tontería. Que hoy la Corte Suprema, bueno, justo me tocó hablar de este tema, pero digo que hoy la Corte Suprema, con una mayoría notable, conservadora, haya dicho por 7-2 que la administración no puede seguir deportando gente a un lugar donde no tiene derechos, me parece más indicativo de dónde están las instituciones estadounidenses que de dónde están las ideas de Donald Trump, que dijo que iba a ser dictador desde el día 1, ¿no? Claro, ya, pero vuelvo al punto inicial. Yo creo que, es decir, hemos tenido dictaduras de diferente tipo y no todas fueron fascistas en el campo de las derechas, en el último siglo y medio, ¿no? Para más o menos acotar. Es decir, que Trump tenga un proyecto, digamos, autocratizante, ¿no? O dictatorial, si quieres, autoritario, no quiere decir de por sí que sea fascismo. Ahora, estamos también en el medio de lo que está pasando, no sabemos cómo esto acabará. Entonces, quizás dentro de 1 o 5 o 10 años deberemos replantearnos, o al menos yo deberé replantearme esta diferenciación. Pero yo creo que, fíjate, el tema del totalitarismo es clave y no es el único, porque el totalitarismo no fue un tipo de dictadura autoritaria sin más. Yo, para explicarlo a veces a los estudiantes de una forma sencilla, digo, el autoritarismo quiere controlar los cuerpos de la gente, es decir, represión y violencia para que la gente no se levante, no se queje, no critique al poder. El totalitarismo quiso también controlar a las mentes, es decir, no solo la obediencia pasiva, sino movilizar activamente a las personas a partir de una ideología. Y este es un punto muy importante, porque luego el otro punto, y aquí cierro, que es clave, no es solo también la utilización de la violencia como herramienta legítima para hacer política a través de partidos milicia, que no es
solo la utilización de la violencia de vez en cuando por unas masas, digamos como el Capitol Hill el 6 de enero. Es algo distinto, es algo organizativamente distinto. ¿Qué es el bolsonarismo? Bueno, tiene algo. Pero si lo piensas también en Estados Unidos, las milicias. Pero las milicias que hay no es el partido milicia fascista. Y por otro lado, pero el punto que aquí ideológicamente a mí me parece importante es la mirada hacia el futuro. El fascismo se presentaba como una revolución palingenésica, es decir, quería construir hombres y mujeres nuevos, cambiar radicalmente la sociedad de arriba abajo. Hoy en día las extremas derechas hablan del pasado. Make America Great Again. El otro día con Meloni Trump, Make West Great Again. West, sí. Quiero decir que luego es retórica, sí, pero hay esa mirada... Milei dice que Argentina tiene que volver 100 años atrás. Ahí vamos. Sí, no es una mirada de futuro, el fascismo era una mirada de futuro. Sí, no sé si, y aquí es un punto de interrogación y no tengo respuesta, los tecnocesaristas a la Elon Musk que hablan de Marte están mirando de alguna manera al futuro. Pero ahí había un artículo muy bueno en el Guardian hace unos días de Naomi Klein, que es excelente, que dice... Es cierto, en la heterogénea coalición MAGA hay sectores distintos. Hay los de Bannon, ¿no? Más clase trabajadora que es más proteccionista, etcétera. Hay los tecnocesaristas, tecnobros, etcétera. Y luego hay los nacionalistas cristianos. Tienen proyectos distintos, pero una cosa que les une es el miedo al futuro concebido como apocalipsis. Donde pero, mientras que digamos los demócratas liberales intentan salvar el planeta con políticas contra el cambio climático, etcétera, etcétera, ellos ya compran que habrá un apocalipsis y con digamos, aceleran estos procesos intentando solo salvar a los propios, que es una parte muy limitada. Y entonces, digamos, ahí yo creo que algo se está moviendo sobre la visión del futuro, pero es una visión del futuro de todos modos negativa. No es un futuro roseo, es la película, ¿no? Don't Look Up. Entonces, bueno, construimos una nave espacial que nos lleve quizás a Marte y podremos vivir ahí. Claro, no, Steven, se me viene mucho a la mente una frase que dijo una candidata presidencial chilena, que es la que está liderando la encuesta y elección ahora a fin de año, que es Evelyn Matei, que dijo que la dictadura en Chile no era evitable. Inevitable, era esta semana fue, sí. Fue esta semana y claro, me viene mucho eso a la cabeza porque finalmente que todos los países que transitamos dictaduras, hay un periodo donde... tratar de reivindicar o algo así, todo lo que ocurrió en ese contexto está completamente, o sea, no había posibilidad de buscar reivindicar algo así. Es que ahora personas como el mismo Trump, como Milei, como esta señora Matei, se dan el gustito de decir queremos volver a todo lo que pasó antes y en el momento ya de decir que es algo inevitable, quiere decir que lo volvería a hacer. Su padre estuvo implicado en la dictadura, claro. O sea, tiene todo un antecedente y ahí lo que uno se pone a ver que en este mapa de la elección presidencial donde la derecha hay uno que se autodenomina nazi, no lo digo yo, lo dice él, Johannes Kaiser, Kast que defiende ideas autoritarias y la señora Matei que en el fondo justifica el golpe de Estado, es una amenaza latente, ¿crees tú, Steven, que aquí en América Latina van a empezar a resignificarse ese tipo de momentos tan dolorosos en nuestra historia? Bueno, tenemos también las declaraciones de la vicepresidenta acá en su momento. Claro, puede ser, pero fíjate, en contextos distintos, pero donde podemos establecer paralelismo, los europeos, hay también un discurso, digamos, banalizante del fascismo. Muchas veces... Hasta ahora no había tanto una reivindicación explícita, sino que había una banalización de lo que fueron las dictaduras del pasado y un intento también de jugar justamente con el victimismo, de lo que también sufrieron los fascistas después, y luego sobre todo, digamos, de enturbiar el ambiente. Entonces, al final hay una banalización de esas experiencias y, por otro lado, esa voluntad, digamos, de mover la ventana de Overton, de lo que es aceptable decir. En España, Santiago Abascal, y además, digamos, la cronología es bastante parecida, ¿no? Del fin de la dictadura con el sur de Europa, España, Portugal, Grecia, con América Latina. Vino a decir, por ejemplo, que el gobierno de Pedro Sánchez era el peor gobierno de los últimos 80 años. Sí. Entonces, ¿estás diciendo viva el franquismo? No. Pero estás diciendo, estos son peores que una dictadura de 40 años. En Italia llevamos más de 30 años con la banalización del fascismo, que fue una gota malaya desde Berlusconi, que tú nombrabas antes, la criminalización de los partisanos y de la resistencia, y hoy en día tenemos al centenario de la marcha sobre Roma,
que toma posesión como primera ministra, la primera mujer, por cierto, además, Giorgia Meloni, que, digamos, viene de esa cultura política y de esa familia. Y en Alemania, pero atención, donde se hicieron bien las cuentas con el pasado. Porque en Italia siempre se ha dicho, bueno, las cuentas con el pasado se hicieron a medias. En España es un largo debate. En Francia también. En Alemania todos reconocen políticas de la memoria muy bien hechas, ¿no? Después del 45, etcétera, etcétera. Y de todos modos tenemos alternativa para Alemania con más del 20% y en el este, que casi ronda el 50% en algunas regiones. ¿Te esperanza algo del mundo actual? Viste, nosotros tenemos un programa de 3 horas donde vamos, sobre todo trabajamos mucho América Latina, Europa, los Estados Unidos de América. Vamos viendo cómo está el escenario y efectivamente es un programa que cada vez se escucha más porque lo internacional en Argentina tomaba un papel muchas veces secundario por múltiples circunstancias, pero solemos contar historias complejas, complicadas, ¿no? Cada mucho decimos, che, pasó algo muy bueno. ¿Vos estás siguiendo algo que te interese? O mejor dicho, alguna administración o poder judicial o lo que sea que esté combatiendo bien las extremas derechas. Te lo pregunto, no sé, algunos decían, cuando fue lo del Capitolio, ¿no? En Estados Unidos, que fue un asalto donde no fue judicializado Donald Trump como se pensaba y donde después termina disputando la elección y la gana. Y en Brasil muchos decían, tenemos que tomar el camino inverso. O en Francia ahora. Bueno, ¿qué estás viendo de eso? A ver, yo creo que aquí hay un tema de fondo, que es, muchas veces se está escuchando, bueno, a Trump le pararán los pies la fortaleza o supuesta fortaleza de las instituciones democráticas estadounidenses, como por ejemplo el Tribunal Constitucional, etcétera. Yo creo que eso nunca es suficiente. Nunca podemos pensar que las castañas del fuego nos la quiten unos jueces, por más que sean buenos, democráticos y hagan su trabajo. O hay también una movilización por parte de la ciudadanía o eso no se para. Y intentando, digamos, poner un poco de optimismo en un mundo que es muy oscuro. Si no hay, ¿eh? No, pero fíjate, algo de optimismo yo lo veo, porque en los Balcanes, por ejemplo, y hablo en concreto sobre todo de Serbia, llevan desde noviembre manifestándose contra el gobierno de Vučić y contra un gobierno que es de extrema derecha, desde luego, muy vinculado al Kremlin, pero también con buenos vínculos con Orbán, que no es un país miembro de la Unión Europea, pero que, digamos, la democracia brilla por su ausencia en Serbia. Y hay manifestaciones masivas con centenares de millares de personas que han hecho caer el gobierno y están poniendo en un aprieto por primera vez, cuando era prácticamente inesperado, un gobierno que, vamos, que nadie pensaba que pudiese, digamos, tener el riesgo de dimitir o de caer. Es decir, es la gente en la calle. Tenemos que tomar más conciencia de eso. Aquí, en Estados Unidos, en Serbia, o lo que ha pasado también recientemente en Turquía, donde el giro autocrático de Erdogan no es nuevo, pero va cada vez a más. La detención de Imamoglu, el alcalde de Estambul, es vergonzosa, para utilizar un eufemismo. Bueno, hemos visto centenares de millares de personas en las calles de Estambul. ¿Esto será suficiente? Tampoco eso es suficiente, pero por algún lado se tiene que empezar. Y eso yo creo que nos da esperanza, porque vemos que algo se puede hacer y que si nos quedamos callados, que es lo que quiere la extrema derecha, y con miedo de perder el trabajo, de ser acosados en los medios digitales o en la calle, o ser excluidos, que es lo que quieren ellos, si seguimos eso, seguramente no vamos a cambiar nada. Steven Forti, muchas gracias por haber estado en un mundo de sensaciones con la presentación de tu libro Extrema Derecha 2.0. Agradecemos a Siglo XXI. Ahora vamos a anunciar los ganadores, pero bueno, te queríamos agradecer a vosotros, un gusto acompañaros. ¿Hasta cuándo te quedás? Hoy voy a Montevideo, pero vuelvo el viernes para la feria, que será el sábado, un debate que yo creo tengo muchas ganas, con Pablo Semán, con Gabriel Kessler, claro. Y más gente, a las 7 de la tarde del sábado. Bueno, sábado 7 de la tarde. Feria del Libro. Lo coordina Federico Vázquez, que era el conductor de este programa, ahora conduce La Pregunta, que es el programa anterior, así que te agradecemos haber estado acá y siempre disponibles. Tenés estas puertas abiertas. Claro, siempre. Las puertas abiertas. Encantadísimo, ojalá que haya más ocasiones y que podamos hablar de cosas un poco más positivas de cara al futuro, ¿no? De la vida, de fútbol, de comida, ¿no? De vino, ya. De buen vino. Estamos hablando de vino antes. ¿El vino argentino o el chileno? A mí me gustan, que sean buenos, me gustan todos. El francés, el italiano, el español, el chileno, el argentino. Agregamos variables. Yo creo que tenemos para escoger, ¿eh? Bueno, ahí está.
con esta unanimidad sobre los vinos. Ecuménico.